Vida abundante, Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó, y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Eres la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tomó el vestido de mi Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Eres la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz vivió el Maestro, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Eres la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Bien, hermanos, ahora pasar a su hermano Gustavo Arias con la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies para hacer reverenciar este momento. Dios le bendiga, hermanos. De inmediato acompáñenme a elevar una oración. Padre, te damos gracias porque estamos aquí para escuchar tu palabra. Estamos aquí como tu pueblo, Señor, sedientos de ti, de conocerte aún más, de profundizar en tu revelación, Dios amado, porque sabemos que es el único medio que tú nos has dado para conocerte. Y qué bueno, Dios mío, que tú nos has dado un medio tan firme y tan sólido como es tu palabra, donde no hay titubeo alguno, Señor. Padre, te suplicamos para que tú abras nuestro entendimiento y para que tu palabra fructifique en nuestras vidas. Haznos, Dios mío, ser como el hombre que edificó su casa sobre la roca y no como el que edificó su casa sobre la arena. Haznos ser hacedores de tu palabra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar bajo el tema Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. La semana pasada vimos que Jesús presenta o da a conocer su igualdad a Dios. Él da bien claro por entendido que Él es igual a Dios. En ese pasaje que acabamos de leer, en San Juan capítulo 5, verso 30, el Señor, más que presentar más argumentos a favor de su igualdad al Padre, Él presenta varios testigos a favor de Él. Él presenta varios testigos de que Él es quien Él dice ser. Pero mis hermanos, antes de entrar en lleno en los testigos que el Señor presenta, permítame o vamos a reforzar un poco el entendimiento de la expresión qué significa ser igual a Dios. ¿Qué significa cuando el Señor dice que es igual a Dios? Yo sé que para muchos aquí eso será algo básico, pero yo le pido que por favor vayan conmigo a cada versículo que vamos a indicar. En primer lugar, mis hermanos, la Biblia enseña que Dios es uno.
Vayan por favor a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el quinto libro de Moisés, quinto libro de la Biblia. Y allá leemos una declaración tremenda de nuestro Señor. Deuteronomio 6, 4, ahí leemos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Y eso está plenamente claro en la Biblia. Pero aparte de que Dios es uno, la Biblia enseña que Dios no conoce a otro Dios como Él. Y si Dios no conoce a otro Dios como Él, ¿puede existir otro Dios como Él? Vayan por favor al libro de Isaías, capítulo 44, verso 8. Isaías, capítulo 44, verso 8, donde el Señor deja bien claro que Él no conoce otro Dios como Él. Y si Él no lo conoce, no lo puede haber. Isaías, capítulo 44, verso 8, allá dice: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? El Señor hablando en cuanto a la profecía. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No hay otro Dios como nuestro Dios. Pero aparte de que no hay otro Dios como Él, la Biblia también deja bien claro que no hay otro Dios fuera de Dios. Vayan por favor al libro de Isaías, capítulo 45, verso 1. Capítulo 45, siguiente capítulo. Verso 21, perdón. Allá dice, Isaías 45, 21. Proclamad y acercaros. Proclamad y hacerlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Señor, hablando de la profecía otra vez. Sino yo, Jehová, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No hay Dios fuera de nuestro Dios. Pero, ¿y si hubiera un Dios parecido a nuestro Dios, un Dios menor, como algunos enseñan por ahí? Bueno, la Biblia también enseña que no hay ni siquiera un Dios que se parezca a nuestro Dios. Isaías 46, verso 9. Isaías 46, verso 9 dice: Isaías 46, verso 9. Ahí leemos: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay nada, ni siquiera que se parezca a nuestro Dios. Y la Biblia enseña de manera bien clara que solamente hay un solo Dios. Vaya por favor a 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice: porque hay un solo Dios. ¿Eso está claro? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y si Cristo es igual a Dios, la conclusión entonces es que Cristo es Dios. Pero no solamente la conclusión. La Biblia dice de manera bien clara que Cristo es Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, nosotros leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era... Y en el verso 14 nosotros leemos: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Vayan por favor conmigo
1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Timoteo capítulo 3, verso 16. Cuando Pablo le dice a Timoteo que el misterio de la piedad es algo indiscutiblemente grande, pero ¿qué hace que ese ministerio de la piedad sea tan grande? 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, tócalo en mi Biblia, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué hace que el misterio de la piedad, el ministerio de la piedad sea tan grande? Línea siguiente, Dios fue manifestado en carne. ¿Dónde se cumple eso? En Cristo. Dios fue manifestado en carne. Cristo es Dios. La Biblia lo deja bien claro. Y a la vez que la Biblia enseña que Cristo es Dios, también enseña que es distinto al Padre en persona. Cristo es Dios, pero Cristo es diferente al Padre en persona. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo del bautismo? Lo que vio Juan el Bautista, él vio al Hijo del Hombre que salía de las aguas siendo bautizado, escuchó la voz de Dios desde el cielo, Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y vio el Espíritu Santo descendiendo de manera corporal en forma de paloma. Tenemos al Hijo en la tierra siendo bautizado y a Dios Padre desde el cielo hablando. Pero a la vez que Cristo es diferente al Padre en persona, la Biblia también enseña que Cristo es igual al Padre en esencia. O mejor dicho, es uno con el Padre en esencia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 30. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 30. El Señor dice, San Juan, capítulo 10, verso 30. San Juan, capítulo 10, verso 30, él dice, yo y el Padre, uno somos. Cristo es uno con el Padre, pero Cristo es diferente al Padre en persona. Él es uno en esencia y en sustancia con el Padre, pero es una persona diferente al Padre. Eso es lo que se conoce como la doctrina o el concepto de la Trinidad. De manera que Cristo no es un Dios menor al Padre, Él es Dios. Él es Dios y es distinto al Padre, pero es uno con el Padre. Ahora veamos la presentación que hace Jesús de sus testigos. Vamos a San Juan capítulo 5, verso 30. Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 30, donde corresponde el mensaje de hoy. Allá leemos, dice el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Al principio las palabras, no puedo yo hacer nada por mí mismo, parecen implicar que Jesús no tenía el poder de hacer nada por sí mismo. Sin embargo, no es esto lo que implican. El pensamiento es que Él está tan estrechamente unido a Dios Padre que no podía actuar por sí mismo, no podía hacer nada en base a su propia autoridad. No había ni rastro de que el Salvador actuara en su voluntad opuesta o diferente al Padre. Su voluntad está tan perfectamente unida al Padre, en perfecta obediencia y siempre la más plena comunión y armonía con Él, que no hace nada por sí mismo, sino porque es la voluntad del Padre. Recuerden, mis hermanos, que esa conversación está teniendo lugar ante el milagro del paralítico de Betesda. Y se está discutiendo el hecho de que Jesús haya hecho este milagro en el día de reposo. Y Jesús deja bien claro que si Él hizo ese milagro en ese día, es porque era la voluntad del Padre. Y su voluntad no es diferente a la del Padre. Este versículo ha sido frecuentemente empleado por falsos maestros para apoyar sus pretensiones de que Jesucristo no era Dios. Dicen que por cuanto no podía hacer nada por sí mismo, que por tanto era solamente un hombre.
Pero este versículo demuestra precisamente todo lo contrario. Los hombres pueden hacer las cosas que quieran, tanto si son conformes a la voluntad de Dios como si no. Los hombres pecan, aunque Dios no quiera. Pero debido a ser quien era, el Señor Jesús no podía actuar de la misma manera. No se trataba de una imposibilidad física, sino moral. Tenía la capacidad física de hacer todas las cosas, pero no podía hacer nada que estuviese mal. Y hubiese sido malo para él hacer cualquier cosa que no fuese la voluntad de Dios Padre. Esa declaración pone al Señor Jesús aparte de cualquier otro ser humano que jamás haya vivido en la tierra. Nadie vivió para hacer perfectamente la voluntad del Padre. Todos los seres humanos han pecado, pero solamente Cristo pudo hacer la voluntad del Padre. El verso 31, el Señor dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Está acaso diciendo Jesús que su testimonio no vale? ¿O que él diría una mentira? No, todo lo contrario. Lo que el Señor está argumentando es la ley de los testigos que está en Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Vayan allá para que vean esa ley. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Allá leemos: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Lo que Cristo está diciendo es: si yo soy yo solo el que doy testimonio de mí, mi testimonio no es válido. La ley exige que sean 2 o 3 testigos, pero Cristo no presenta 2 o 3. Cristo presenta 4 testigos a su favor. 4 testigos. El primer testigo, vayan al verso 32 y 33, ahí leemos: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. El primer testigo que el Señor presenta, ¿quién es? Juan el Bautista. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 19, nosotros leemos: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. En el verso 19, cuando Jesús se presenta ante Juan, miren lo que dice Jesús, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 32. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio dado por Juan. Ahora, mis hermanos, ¿era válido el testimonio de Juan?
¿tenía peso el testimonio de Juan? Claro que tenía peso. Primero, fíjense que Juan era tan importante que los escribas y fariseos envían una comisión para preguntarle a Juan. Es decir, ellos reconocían la autoridad de Juan. Ellos enviaron una comitiva, no una persona, ni dos, ni tres, una comisión para preguntarle a Juan. Pero también el pueblo tenía a Juan por profeta. Vayan conmigo a Mateo capítulo 21, verso 26. Allá cuando le preguntan al Señor, ¿con qué autoridad haces esas cosas? El Señor les respondió con otra pregunta. También yo os haré una pregunta. Si ustedes me responden, yo les respondo. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y en el verso 26 del capítulo 21 de Mateo, ellos se vieron una disyuntiva. Vamos a leer el verso 25, donde Jesús hace la pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Es decir, el testimonio de Juan tenía peso. Y tenía peso no delante de dos o tres personas, tenía peso delante de todo el pueblo, porque era todo el pueblo que tenía a Juan por profeta. Pero fíjese la hipocresía de la gente, que la respuesta de ellos fue, no sabemos. Pero Juan, mis hermanos, es el testigo menor de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está presentando los testigos de menor a mayor. Del antiguo juzgado eso es lo que hace, son de las tácticas que usan los abogados. Presentan primero lo más significante y al final la prueba conclusiva. En el verso 34 nosotros leemos, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Hermano, Juan era un profeta, él era por un tiempo una antorcha, una luz en Israel, pero ellos lo decapitaron. Ahora, ¿por qué Jesús cita a Juan? Si él no recibe testimonio de hombres, si su testimonio no está basado en los hombres. Ahí lo dice. Pues él dice eso porque él quiere que ellos sean salvos. Por eso. ¿Ustedes creen en Juan? ¿Tiene a Juan como profeta? Juan da testimonio de mí. Simple. Él le presenta a Juan porque él quiere que ellos lleguen a la salvación. El segundo testigo está en el verso 36. Por favor, lean conmigo el verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El segundo testigo, ¿quiénes son? ¿Quién es? Las obras de nuestro Señor Jesucristo. Sus obras dan testimonio acerca de Él. Eso fue lo que reconoció Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo llegó al Señor, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Eso era evidente. Pero las obras de Cristo daban un testimonio especial, diferente a cualquier testimonio de milagros o de poder manifestado en la tierra. Hay muchos milagreros, pero los milagros no son testimonio en sí mismos. Las obras o los milagros de Cristo dan un testimonio peculiar. Primero, a diferencia de los supuestos milagreros y de las supuestas señales que muchos dan, y también en la Biblia vemos ejemplos de personas que hacían milagros o imitaban milagros, como en el caso de los hechiceros, los magos de Faraón. Cuando Moisés se presentó, ¿qué hicieron ellos? Imitaron los primeros milagros del Señor, los primeros milagros de Moisés. Jesús
tiene el poder en sí mismo de hacer los milagros. A los hombres se les ha dado el poder, ya sea de donde sea, pero ningún hombre ha tenido poder en sí mismo, de su propia cuenta, de hacer los milagros. Segundo, Cristo es el único en toda la historia que le ha concedido a otros el poder de hacer milagros. Cuando Él reunió a los 70 y los 12, le dijo: vayan por las aldeas, expulsen los demonios, sanen los enfermos. Ellos regresaron diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nadie le ha dado a otros el poder de hacer milagros. Pero de manera especial, las obras del Señor dan testimonio de Él, porque Jesús está haciendo precisamente lo que el Antiguo Testamento dice que el Mesías tenía que hacer. Vayan por favor a Lucas capítulo 7, verso 19. En un momento dado parece que Juan dudó o cabeceó si Jesús era el Mesías. Lucas capítulo 7, verso 19. Vayan conmigo. Ahí leemos. Voy a leer desde el verso 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas esas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué hace el Señor? Le pone sobre la mesa el testimonio de las obras que le está haciendo. Dice el verso 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué le decían esas obras a Juan? Esas obras dicen claramente que Jesús es el Mesías prometido. Vayan por favor a Isaías capítulo 35, verso 4, donde dice las cosas que había de hacer el Mesías. Isaías capítulo 35, verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro... ¿Quién viene? ¿Quién es que viene? Dice ahí. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y qué hará Dios cuando Él venga? Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Cristo hizo eso, sí o no? Lo hizo. Y los oídos de los sordos se abrirán. Lo hizo. ¿Hizo Cristo eso? Entonces los cojos saltarán como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cristo, los milagros de Cristo son precisamente los milagros que decía el Antiguo Testamento que el Mesías había de hacer. Y fíjense que dice: he aquí, vuestro Dios viene. Cristo está haciendo las cosas que el Antiguo Testamento dijo que Dios habría de hacer cuando Él vendría. Mis hermanos, el tiempo nos ha vencido. Si Dios quiere, en el próximo mensaje veremos los siguientes testigos de nuestro Señor. Pero por ahora está claro, primero, que Jesús es Dios, y segundo, que Jesús, cuando afirma ser Dios,
No lo hace al azar, no lo hace al aire. Él da evidencias y presenta testigos. Él da evidencias y presenta testigos. Permítame leer, por favor, la acusación que hace Jesús para terminar. De por qué ellos no creen. Yo creo que eso es bien importante. Si Jesús es Dios y dio el testimonio, ¿por qué las personas no creen? Dice el verso 40. De Juan capítulo 5. Dice, verso 39. ¿Cuál es el verso 39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis temor de Dios en vosotros. ¿Cuál es la primera acusación que hace el Señor? Que no tienen temor de Dios. Por eso no reciben al Señor, porque no tienen temor de Dios. Saben que mucha gente se traga la mentira, y aún muchos evangélicos. Él no es cristiano, pero tiene temor de Dios. Mis hermanos, eso es mentira. Si tuviera temor de Dios, recibiera a Cristo. Cristo acusa a los escribas y fariseos de que no lo reciben, o que el hecho de que ellos lo reciban evidencia de que ellos no tienen temor de Dios. Si tuvieran temor de Dios, recibieran al Señor. Segundo, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Segundo, las personas no reciben a Dios porque les interesa más su propia gloria que la gloria de Dios. En otras palabras, ellos quieren vivir para sí mismos y no vivir para Dios. Quieren que su vida sea dedicada a su gloria y no para darle gloria a Dios. Verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. La gente dice, sí, yo creo en la Biblia. Yo creo en la palabra de Dios. Bueno, la Biblia es quien va a acusar al incrédulo. La palabra de Dios es la que va a acusar al incrédulo. Porque la gente dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero no hacen lo que la Biblia manda. No reciben a Cristo. La Biblia fue dada, el tema principal de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a sus palabras? La gente no recibe a Cristo. Primero, porque está enfocado en su propia gloria. Segundo, porque aunque dice creer en la Biblia, en la palabra de Dios, no cree en ella. Y tercero, porque no tienen temor de Dios. Temor. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios. Gracias, José. No tenéis amor de Dios. Mire, yo pensaba que estaba durmiendo. Y no tenéis amor de Dios. Una acusación aún más terrible, aún más grande. Y no tenéis amor de Dios en vosotros. Si la gente tuviera amor de Dios, recibiera a Cristo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengamos por acá a nuestro hermano José ahí con nosotros. Cuando Dios nos enseña gracias, nosotros oramos. Ayúdanos a creer